Pues este es el tema, ¿verdad? No recuerdo de dónde me volé este tema, me parece que es una creación del hermano Mark Reeves, pero este tema lo tengo yo de hace como 10 años y es la segunda vez que lo voy a exponer. Pero creo que fue el hermano Mark Reeves, porque en aquel tiempo yo tenía contacto con sus estudios y es el que me dio la idea para este bonito estudio. Los votos para este año. Este año que empieza, pues es una nueva oportunidad para que desde el principio agarremos, cobremos fuerza y podamos hacer las cosas que son buenas. Posiblemente algunas cosas que nos faltaron del año pasado, que hoy las podamos cumplir. Es una nueva oportunidad en todos los aspectos, pero creo que es bueno recordar que siempre tenemos una guía por la cual nos podemos dirigir y de esa manera no estar tirando como golpes al aire, sino más bien ir sobre seguro. Así de que vamos a ver este tema, amados hermanos, que nos va a dar algunos buenos consejos para que podamos en este año seguir una trayectoria productiva y beneficiosa, tanto para nuestro espíritu como para las personas que nos rodean. Así de que los votos para este año, y uno de ellos, amados hermanos, pudiera ser ¿verdad? Yo creo que es uno de los votos principales en todo ser humano, a decirle no al pecado, porque pues sabemos bien que cuando pecamos nos apartamos de Dios, y apartados de Dios, pues lo que hacemos es como si fuera un cero a la izquierda. Así de que sería muy bueno decirle no al pecado en este año, ser uno de esos grandes pensamientos que ocupen nuestra mente en el año, decirle no al pecado. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:17. Les participo que los textos van a estar en la pantalla. Si usted abre su Biblia, pues también es muy bueno. Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así de que este pasaje nos enseña de que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. En otras palabras, el pecado es ser apáticos a las cosas buenas. El pecado es ser personas que podemos hacer cosas buenas y mejor no las hacemos. Este se llama pecado de omisión, ¿verdad? Es un pecado que podemos hacer cosas que agradan a Dios y las dejamos de hacer. También tenemos en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 que nos dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿verdad? El consejo del apóstol Juan es que no pequemos, y él ocupa su lectura, su escritura, perdón, ocupa su escritura para que al leerla nosotros escuchemos este consejo: no pequéis, no peques. Pero dice Juan que como cristianos tenemos una segunda oportunidad. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con él, Padre, a Jesucristo el justo. Así de que ya como hermanos en Cristo, como convertidos, tenemos esta gran bendición de que si caemos de la gracia podemos levantarnos gracias a Jesucristo el justo. Él, con su preciosa sangre derramada en la cruz, ¿verdad?, nos limpia de todo pecado si nos arrepentimos de corazón. También tenemos versículos de Juan en el capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado, dice Juan, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es el pecado? Pues ya tenemos aquí dos situaciones muy interesantes: saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Pero también en este versículo, aquel que comete pecado infringe la ley. Entonces el pecado es una infracción de la ley, ¿verdad? Si nosotros infringimos la ley terrenal, pues nos convertimos en criminales y la justicia nos va a empezar a perseguir. Entonces imaginémoslo ahora en el aspecto espiritual. Cuando nosotros cometemos pecado, estamos infringiendo la ley, y no meramente la ley terrenal,
sino que la ley de Dios. Así de que tengamos este pasaje en nuestra mente para que nos abstengamos de pecar. En 1 de Juan 3:8 también es muy interesante lo que dice ahí. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el pecado es una de las cosas que nos une con el diablo. Cuando nosotros pecamos y seguimos pecando, nos convertimos en taller del diablo. Nos convertimos en fábrica del diablo. Por esa razón, el apóstol Juan, en este capítulo 3, nos enseña de una manera clara, ¿verdad?, para que nosotros sepamos que al practicar el pecado, pues dejamos de ser hijos de Dios, sino que nos convertimos en hijos del diablo. Yo recuerdo al Señor Jesucristo cuando le dijo a los judíos, ustedes son de su padre el diablo, porque las cosas de su padre quieren hacer. Él es homicida desde el principio y no hay nada bueno en él. Entonces nosotros nos convertimos en hijos del diablo cuando practicamos el pecado y rechazamos el propósito divino, que fue enviar a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces nosotros al pecar estamos rechazando el propósito por el cual el Hijo de Dios vino. Él vino para deshacer las obras del diablo. Entonces por eso por medio de él tenemos nosotros alcance a la salvación, a la vida eterna, pero tenemos que apartarnos del pecado. Recuerda aquella sentencia que Jesucristo le dijo a aquella mujer que fue sorprendida en pecado y que los judíos, especialmente los que representaban a las autoridades judías, querían matarla a pedradas. Eso era lo que querían ellos, porque eso era lo que dictaba la ley de Moisés. Y le preguntaron a Jesucristo, la ley dice que hagamos esto, ¿tú qué dices? Y el Señor les dijo, el que esté libre de piedra, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y entonces todos a una empezaron a irse. Y quedó sola la mujer ahí esperando recibir las pedradas. Y le dijo Jesucristo, ¿dónde están los que te acusan, mujer? No hay nadie. Y entonces le dijo a la mujer, vete y no peques más. Esa es la condición, amados. Para que Cristo esté con nosotros, tenemos que obedecer el Evangelio. Si después de obedecer el Evangelio caemos de la gracia, nosotros tenemos que arrepentirnos otra vez y tener la plena conciencia de no pecar otra vez. Así de que es interesante decirle no al pecado, porque el pecado es una situación muy fácil de hacer, amados. Muy, muy fácil de hacer. Es más fácil pecar que lavarse la cara o que abrir los ojos, ¿verdad? Es tan sencillo el pecar que se pudiera decir que es más fácil que cualquier otra cosa. Pero entramos a un segundo punto, amados hermanos, muy interesante también. Y en este segundo punto, el Señor nos va a enseñar a través de su bendita palabra que tenemos una responsabilidad como cristianos. Como cristianos que nos abstenemos de pecar, tenemos la autoridad de señalar el pecado. Eso es autoridad, hermanos. Señalar el pecado. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Él nos autoriza para que señalemos el pecado. Y si Él nos da la autoridad para señalar el pecado, eso quiere decir que debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Es un mandamiento directo. Dice en 2 Tesalonicenses 3:10, y podemos leer hasta el versículo 14. Mire lo que dice ahí, por favor, el apóstol Pablo, el amado Pablo, a los hermanos de Tesalónica. Porque también cuando estábamos con vosotros, les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? Tenía buena información ahí de lo que estaban haciendo los hermanitos. Y dice el versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo,
que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Bonitos versículos, ¿no? Para el punto que se nos está enseñando, señalar el pecado. El señalar el pecado, amados hermanos, lleva consigo el seguir un mandamiento divino. El señalar el pecado lleva consigo de que es una necesidad. Es una necesidad porque hay hermanos que no son fáciles de llevar. Hay hermanos que difícilmente empiezan de una manera correcta las cosas de Dios. Hay hermanos que quieren seguir en las cosas de afuera, de las cosas del mundo, y a la vez identificarse como hermanos. Hay hermanos que les gusta ser desordenados, ¿verdad? Y este desorden conlleva a tratar de llevar una doble vida. Hay hermanos que por venir a Cristo piensan que pues no tienen que ocuparse nada, ¿verdad? Solamente estar ahí en las reuniones, a ver qué les cae. Y dice el apóstol Pablo, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y eso era lo que estaba pasando con algunos hermanos de Tesalónica, que algunos de ellos andaban desordenadamente y el desorden se caracterizaba por no trabajar en nada. O sea, eran hermanos ociosos, eran hermanos flojos, ¿verdad? Y en vez de ponerse a ocupar sus manos y su mente, mejor se entremetían en los asuntos ajenos, en las cosas que no les importaban. Y eso pues era algo que manchaba a la iglesia. Y dice el Señor por medio de Pablo, a esto les exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y luego les dice a los que estaban ordenadamente, ustedes hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguno anda desordenado, ¿verdad? Pues señálenlo y no se junten con él para que se avergüence, ¿verdad? Y ya posteriormente en el versículo que sigue, dice, pero no le tengáis amonéstale como hermano, no le tengáis como enemigo. O sea que este hermano podía seguir siendo recibido en la comunidad, pero tenía que ser señalado de alguna manera como un hermano que andaba mal hasta que no se arrepintiera. Así de que señalar el pecado es una tarea, amados hermanos, que el Señor nos encarga y nos lo encarga tan seriamente porque la levadura, ¿verdad? Mancha. La levadura siendo una materia prima para el pan, que en la mayoría de las veces que se menciona en las Sagradas Escrituras se menciona como algo negativo, aunque también hay versículos que mencionan a la levadura como algo positivo. Pero lo que quiero decir con esto es que la levadura hace una acción de multiplicar el tamaño, ¿verdad? Usted aplica un pequeño paquete de levadura en un montonzote de harina y lo revuelve con agua y si quiere le echa un poquito de azúcar, un poquito de sal y empieza a trabajar la levadura de tal manera que la masa que usted revuelve, si da un montón de una apariencia de una pelota de béisbol, pues esa pelota de béisbol, ¿verdad? Dejándola reposar y con el tiempo, mientras que la levadura está trabajando, está fermentando, puede llegar a tener un tamaño parecido a una pelota de fútbol, soccer. Eso es el pecado, hermanos. Eso es el pecado. El pecado empieza pequeñamente con un miembro, pero si no se ataja, si no se le pone un tope, pues va a contaminar a otros hermanos. Y por eso es necesario señalar el pecado sin temor a las represalias, porque cuando usted hace esto, indudablemente que van a venir ataques, van a venir represalias, porque siempre que hagamos lo bueno, indudablemente no esperemos que nos alaben, mejor esperemos que alguien se va a disgustar por ello,
Sin embargo, nosotros no trabajamos y no hacemos las cosas para ser alabados por la gente. Nosotros hacemos las cosas por temor a Dios, por respeto a Dios y por amor a la obra de Dios. Así de que si nosotros vamos a señalar el pecado, lo vamos a hacer sin temor a represalias, reconociendo que Dios está detrás de nosotros. Dice en Gálatas 1:10, por ejemplo, pues busco ahora el favor de los hombres, dice Pablo, o el de Dios. ¿O trato yo de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, pues no sería siervo de Jesucristo, simple y sencillamente, ¿verdad? Entonces encontramos ahí al amado Pablo haciendo referencia al hecho de que en el mundo posiblemente buscábamos el favor de la gente, el favor de los hombres, pero en la iglesia ya no. En el trabajo de Dios ya no, porque entonces no seríamos siervos de Cristo, ¿verdad? Precisamente ayer me ocupé todo el día escribiendo una carta de señalamiento. Me tocó señalar a un hermano con el que estuve trabajando por un buen rato, ¿verdad? Tratando de convencerlo de que recapacitara, que su conducta era inapropiada y que estaba dañando mucho a la obra de Dios. Y todo el día me la pasé escribiendo esta carta, amados, pero era necesario. Así de que, ¿qué va a pasar? Lógicamente que muchos se van a disgustar con esto, pero si es necesario se debe llevar a cabo. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y eso es una buena forma de darnos ánimo a llevar a cabo este mandamiento. Cuando hay pecado, hermanos, tenemos que trabajar en ello. Primeramente, ¿verdad? Tratar de que la persona que está en pecado se componga. Y si no lo quiere hacer, pues llega un momento, ¿verdad? Después de seguir pasos, si es necesario, si es un miembro de la iglesia, se siguen ciertos pasos. Si no, pues va a llegar si no obedece, si no hace caso, va a llegar el momento en que se le tiene que señalar, como un hermano que está cortado de la comunión, hasta que no se arrepienta por ello. Pero es interesante, es importante hacer estas cosas. Ahora, otro punto que nos puede ayudar bastante a nosotros también para animarnos como cristianos, es que hay un voto que cada cristiano debe de cumplir. Y esto es en cuanto a ser más sabio hacia los demás. Nosotros debemos de crecer espiritualmente, es una encomienda de nuestro Padre Celestial. Debemos de crecer en las cosas de Dios. Y al crecer en las cosas de Dios, lógicamente que va a haber mejor conocimiento de cómo tratar a los demás, de cómo ser con los demás. Y estamos refiriéndonos tanto a nuestros hermanos en Cristo, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas que nos toca tratar, que no conocíamos. ¿Cómo ser sabios hacia los demás? Es importante, pues, poner atención a este punto. Y este sería también un buen consejo para principio de año para todos nosotros. Primeramente, ¿cómo ser sabio hacia los demás? Bueno, pues hay que cuidar lo que hablamos, ¿verdad? En el Salmo 39:1 dice el salmista, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Ah, caray. Es algo curioso este versículo, hermanos, de este Salmo 39, porque dice el apóstol, dice la... Después de las 4 de la tarde, seguí generando ingresos, pero ya la aplicación no me lo va a decir hasta mañana a las 9:30 de la mañana que abre el mercado. Ok, por ahí está un micrófono abierto. El salmista aquí, amados, dice, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. Y luego esta última parte me llama mucho la atención. En tanto que el impío esté delante de mí. A mí me llama la atención esta frase, en tanto que el impío esté delante de mí, porque este versículo nos está enseñando
que debemos de ser muy prudentes, hermanos, en lo que hablamos delante de las personas que no conocen a Dios. Muchas veces nosotros pudiéramos decir, bueno, pues esa persona ni sabe de lo que voy a hablar. Y a lo mejor vamos a estar hablando de la conducta mala que un hermano está llevando a cabo. Pero esa persona pues no conoce todo el contexto, y lógicamente que al escuchar esto pues lo va a tomar de una manera negativa. Va a decir, pues si esos son los hermanitos, pues yo qué voy a ir a hacer ahí. O no sé. Pero aquí se nos está aconsejando a tener prudencia en lo que hablamos delante aún de los inconversos. Dice también en Proverbios 21-23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Hermanos, qué versículos. Qué versículos estos. No por nada Proverbios y Salmos están dentro del grupo de los libros de sabiduría, hermanos. Fíjese, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. O sea, muchas veces nosotros padecemos debido a lo que hablamos, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos problemas en nuestra vida, muchas presiones en nuestra vida, porque nos vamos de la boca, nos vamos de la lengua. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Qué hermoso consejo. Gracias, Señor, por ese consejo tan hermoso. Evitar chismear, murmurar, evitar quejarse. Eso no es bueno, hermanos. Eso trae mucho tropiezo. En Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Verdad? De toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. O sea, en otras palabras, cuiden su hablar, cuiden lo que dicen, cuiden lo que hablan. ¿Sí? También debemos de ser prudentes en el aspecto de que hay cosas, amados, que se deben decir, porque si no se dicen, se está dañando al prójimo, se está dañando a la familia, se está dañando a los que están alrededor nuestro. Hay cosas que se deben de decir, nada más que hay que procurar decirlas en el lugar apropiado y en el momento apropiado, ¿verdad? O sea, muchas veces hay situaciones, voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan lo que tengo en mente y participarles de esta experiencia. Por ejemplo, había un hermano que le gustaba mucho pedir dinero. Y cuando iba a pedirle dinero a una familia o a un hermano, él no le decía la semana pasada a aquellos me ayudaron, sino que él iba como si fuera la primera vez con una necesidad. Y entonces este hermano o esta familia movida a compasión le ayudaba. Pero a la siguiente semana iba con otra familia, con otro hermano de ahí de la misma iglesia. Y también le salía con el mismo cuento. Y así se la iba. Y como era una iglesia de 100 miembros, estamos hablando de una iglesia de aproximadamente 12, 15 familias, pues ya cuando llegaba otra vez a la primera, ya había pasado bastante tiempo, así de que este que le volvía a ayudar pensaba que, pues el hermano me pidió ayuda hace como 2 o 3 meses, pues todavía necesita ayuda, está bien, porque no me está pidiendo tan seguido, está bien, le voy a ayudar, pero resulta que todo el otro tiempo estuvo pidiéndole a los demás, y no se sabía, amados, porque no había comunicación entre los hermanos, y si había comunicación no hablaban de estas cosas porque lo consideraban chisme, lo consideraban como murmurar o quejarse. No, hermanos, hay cosas que como hermanos en Cristo debemos de conocer, debemos de dar a conocer, con prudencia, ¿verdad? También sabiendo a quién y cómo lo estamos diciendo, pero esto no es chisme, comunicar algo de que, mira, hermanos, me pasó a mí, ¿verdad? Este hermano me pidió ayuda, con el corazón le ayudé, como es mandamiento del Señor que ayudemos a nuestros semejantes. Se los digo nada más por si a alguno de ustedes les toca ayudarlo también, pues que sepan que ya otro hermano les ayudó. Y esta familia o este hermano con su familia, lo que hacían era vivir de los hermanos, como ellos no tenían un contacto o no hablaban de lo que hacían porque pensaban que era chisme,
pues estos hermanos estuvieron como zánganos viviendo un buen rato de estos hermanos. Estamos hablando de años, de 3, 4 años, hasta que fueron descubiertos. Pero no se descubrían porque no había comunicación. El tener una comunicación correcta y el decir lo que es correcto, hermanos, no es chisme. No es chisme. Si se quiere perjudicar a una persona, si se quiere menospreciar, si se quiere destruir, a aguas, cuidado. Eso sí es peligroso, eso sí está mal. Entonces, nada más les pongo esto como un ejemplo para que vean, hermanos, de que hay experiencias que a veces pasamos y que nos ayudan a entender posteriormente cuando nos vuelve a pasar el mismo caso. Ojalá y que esto sea de ayuda. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio final. No nos detiene de hablar lo que es correcto. Así de que Dios les bendiga en esto, hermanos, y que todos, ¿verdad?, en este año podamos ser abiertos en hablar lo que puede afectar a la iglesia y ser callados cuando no debemos de decir las cosas. También en este mismo tema dice en Santiago 1:19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, ¿verdad? Entonces, lo que aprendemos en esta serie de versículos, desde el Salmo hasta Santiago 1:19, es que tengamos mucho cuidado de lo que decimos, tengamos mucho cuidado de lo que hablamos. Y es correcto. Yo creo que cuando hablamos debemos de tener en mente pensar 2 veces antes de decir algo. Pasamos a este mismo punto. Ser más sabio hacia los demás también conlleva a no ser tropiezo de los demás. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18 y versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Bueno, este versículo tiene mucha claridad, ¿verdad? No hay mucho que explicar de él, pero se refiere a que si alguien hace tropezar a algún hermano en Cristo, ¿verdad? Porque dice que creen en mí, no debe de hacerse. Y si se hace, hay una condenación tan grande que mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cuando dice aquí una piedra de molino de asno, se refiere a esos molinos que eran movidos por asnos. Todavía a mí me tocó y yo creo que todavía hay, aunque ahora ya usan esos molinos como hobby, como diversión, más que como trabajo. Pero esos molinos todavía eran comunes en mi niñez, en mi juventud, en algunos ranchos, en algunos lugares muy naturales. Usaban esta clase de molino y posiblemente todavía la usan, donde un asno está dando vuelta amarrado con un mecate o con un palo y está haciendo que accione una piedra sobre otra, y esas piedras están moliendo grano o están exprimiendo caña o qué sé yo. Hay varias cosas que se pueden hacer en ello. Entonces una persona que hace tropezar a un hermano, una piedra de esas, hermanos, pues yo pienso que pesaba sus cientos de kilos, quizás 300, 400 kilos, a lo mejor hasta media tonelada. Imagínense, ponérsela en el cuello a alguien y echarlo al agua. Pues eso es mucho mejor a que se haga tropezar a uno de los más pequeños, o sea, a uno de los hermanos. Ahí meditemos en esto. Primera de los Corintios 10:32, el apóstol Pablo también enseña: no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo. Y la idea, hermanos, es que nos dediquemos a edificar más que destruir. Muchas veces por nuestra falta de sabiduría, por nuestra falta de prudencia, destruimos. Personas que posiblemente tenían una intención de empezar a oír la palabra de Dios, por cualquier error que cometemos nosotros, puede que ya no regresen a escuchar la palabra de Dios. Personas que acaban de venir al reino de Cristo, que son todavía niños,
en las cosas de Dios, alguien imprudente, algún hermano problemático, algún hermano bélico, puede causarle daño a un hermano y puede ahuyentar a este hermano y ya no regresa. Dice el apóstol Pablo, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así de que indirectamente ahí aprendemos también de que el templo no es la construcción, no es el edificio, sino el corazón de cada uno de los creyentes. Y reunidos formamos el templo y separados somos templo también. Bueno, pasemos a otro punto muy interesante, ¿verdad? El punto número 4. Evitar el desaliento es una de las cosas que nosotros podemos tomar como consejo para este año. Evitar el desaliento, o sea, ¿qué cosas nos afectaron el año pasado de tal manera que nos hicieron entristecer a tal grado de que sentimos que de nada servía lo que estamos haciendo o que, no sé, llegar a un estado casi a la depresión? Pensemos en lo que nos afectó el año pasado y pasemos página, ¿verdad? Pensemos, aquello me afectó, pero como logré sobresalir de aquello, pues aquello ya no me va a volver a afectar. Ahora tengo que hacer frente a lo que viene adelante. Evitar el desaliento es mi meta en este año. El desaliento es del diablo, hermanos. Dice el número 21:4, fíjese, el desaliento es del diablo, de tal manera que cuando alguien está desalentado se vuelve herramienta del diablo. Dice la palabra de Dios en números 21:4 y 5. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, ¿verdad? Y dice ahí la palabra de Dios: para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ah, caray, ¿y por qué se desanimó, oiga? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, válgame. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Híjole, qué fuerte. Qué fuerte, hermanos, qué fuerte esto. Estos hombres no encontraban ánimo para seguir adelante en las cosas de Dios y estaban pensando en el año pasado. Estaban pensando en donde vivían días atrás. Estaban pensando en el Egipto, donde comían carne, ¿verdad? Esas ollas de carne con cebolla y ajo. Qué rica, ¿no? Y ahora están en el desierto comiendo este pan tan liviano. Oiga, ese pan a mí se me hace que era bien sabroso. Era pan del cielo, el maná que Dios les envió. Y estaban enojados por eso. ¿Con quién estaban enojados estas gentes, hermanos? ¿Contra Moisés o contra Dios? Por eso le digo, se vuelve una herramienta del diablo. Ahora, aún si estuvieran enojados contra Moisés. Moisés era el brazo ejecutor de Dios, era el legislador del pueblo. Así de que al enojarse con Moisés estaban enojados con Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto?, le reclamaban. Para que muramos en este desierto. Se les hacía que iban a morir. No tenían en mente todas las grandezas que había hecho Dios con ellos, ¿verdad? Sacarlos de Egipto después de las 10 plagas. Abrir el mar Rojo para que pudieran pasar por seco, después de haber vencido algunos obstáculos antes de cruzar el mar Rojo. Librarlos de los paganos que se les salían al camino. Y no veían esto, solamente veían que estaban comiendo un pan que era muy liviano. Ellos querían algo más pesado, querían algo con grasita, ¿verdad? Pero bueno, muchas veces, hermanos, nosotros somos así. Nosotros somos así, ¿verdad? Constantemente estamos volteando para atrás. Y estamos pensando en aquello que tenía ya, ¿verdad? Como la
como la esposa de Lot. O como aquel hombre que dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. No, Señor, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sígueme. Evitar el desaliento, hermanos, es muy importante. Es interesantísimo que nosotros estemos con fervor, con ánimo, con el espíritu prendido, encendido. Porque el aliento viene de Dios, hermanos, y el aliento viene por su palabra. Si nosotros dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, si nosotros dejamos de participar en estos estudios tan grandes que hermanos nos están compartiendo, ¿verdad? Hermanos, ahora tenemos el privilegio hasta hermanos de diferentes lugares. Y aún si fuera el hermano local, hermanos, si es palabra de Dios, es pura vitamina para el corazón. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo 119, 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Fíjense, el aliento viene de Dios, hermanos, por la palabra bendita, pero también es acompañado con la oración. Nosotros tenemos que ser personas de oración, personas que estemos constantemente platicando con Dios. Fíjense que hay un intercambio muy bonito si nosotros consideramos que al orar estamos platicando con Dios, con nuestro Padre Celestial. Y luego Él nos contesta con su bendita palabra, con la Biblia, con las citas que nos dan los hermanos o con las citas que nosotros mismos leemos. Él nos contesta. Y de esa manera el aliento no se va, sino que en vez de venir un desaliento, nos mantenemos alentados por la palabra de Dios y por la oración. Dice en 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Verdad? Ante todo, ¿verdad? Que se hagan oraciones. Uno de los ejercicios más fáciles que el Señor nos encarga, porque es un ejercicio que lo podemos hacer en cualquier parte. Es un ejercicio que podemos hacer a cualquier hora. Es un ejercicio que podemos hacer en cualquier posición. Sea en la madrugada, a altas horas de la noche, sea en el día, sea en la tarde, a la hora que sea, hermanos. Es un trabajo tan comodino que lo puedo hacer en el momento que yo decida hacerlo. Y cuando el apóstol Pablo nos exhorta, lógicamente que nos anima a que hagamos más oración, a que presentemos más acciones de gracias, a que le pidamos al Señor ayuda, que intervengamos por todos los hombres, ¿verdad? Tenemos casos específicos de hermanos, hermanas que están padeciendo. Tenemos casos específicos de amigos, de conocidos. Oremos por ellos. Pero también pidamos por todos los hombres, aunque no los conozcamos. Por todas las personas, aunque no las conozcamos. Eso es lo bueno de ser hijos de Dios, que nosotros hacemos oraciones intercesoras por todas las personas. Así que siguiendo adelante, amados hermanos, y agradeciendo su paciencia, pues otra de las cosas también muy, muy buenas para este año es, aparte de evitar el desaliento, pues, bueno, allí en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿verdad? Este versículo no nos dice que nada más el domingo, sino que nos dice que no dejando de congregarnos. ¿Cuándo? Cuando nos congregamos, ¿verdad? Y esto también implica el ser puntuales, porque cuando nosotros somos impuntuales le estamos robando a la congregación, le estamos robando tiempo, ¿verdad? Y es necesario reunirse y gozar la reunión, participar. Muchos hermanos creen que porque van y se sientan, tienen el motivo perfecto para desanimarse. No, aún sentados, hermanos, nosotros podemos estar participando en la adoración con mucho fervor,
¿verdad? Tener una participación viva ahí, a estar bien atentos a lo que se está diciendo, estar participando de lo que hacemos en comunión, como los cantos, la cena, la oración, ¿verdad? Y estar escuchando con atención la palabra de Dios. Todo eso nos mantiene con vida, hermanos. Nos da alegría y nos da avivamiento. Pero pasando a otro punto ahora sí. Crecer en espíritu. Para poder crecer en espíritu, hermanos, pues tenemos que ser colaboradores en la obra de Dios, en los planes de la iglesia, ¿verdad? Colaborar o cooperar con el plan de estudios. En 2 Corintios capítulo 13 y versículo 11, dice el amado Pablo, 2 Corintios 13, 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Ah? El tener gozo nos va a hacer participar, el tener gozo nos va a hacer estar atentos en la cooperación, en los planes, ¿verdad? Ser partícipes también en los planes, ser partícipes en el ejercicio de los planes, porque se hacen los planes y luego se llevan a la práctica. Así de que de esa manera nos perfeccionamos, nos consolamos, venimos a ser de un mismo sentir porque estamos bajo un mismo objetivo, estamos siguiendo una misma situación, ¿verdad? Estamos en paz. Y el Dios de paz, porque nuestro Dios es Dios de paz y de amor, pues estará con nosotros, ¿verdad? Eso es crecer espiritualmente, hermanos. Muchas veces también el crecimiento espiritual se mira en la actitud que tenemos para consejos, como el cómo nos vestimos, ¿verdad? Cómo nos comportamos, cómo hablamos. Veíamos ya en un punto pasado el hablar. Dice en 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. El atavío es muy importante, hermanos. El hermano Eduardo Rangel está participando actualmente, o al menos todavía a final de año, de una serie de estudios llamado ¿Le importa a Dios cómo le adoramos? Y ese estudio fue un estudio que hemos compartido mucho, el hermano Eduardo y yo. Ese estudio fue una creación del hermano Tol Bark. Una serie muy, muy hermosa y muy buena para llevarla a cabo en estudios en casa. Y entonces a mí se me ocurrió hacer también un estudio extenso acerca de la vestimenta de la mujer. Y el título fue ¿Le importa a Dios cómo nos vestimos? ¿Verdad? Y aquí dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Se fija? Que es clara la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces se han acercado hermanitas y me han preguntado, hermano, ¿y yo cómo le hago para saber si me estoy vistiendo decorosamente, verdad? Le digo, hermanita, mire, con todo respeto, ¿verdad? Aquella hermana, sea mujer madura, sea joven, sea vieja, toda hermana, cuando se viste, piense a quién está agradando, ¿verdad? Si está agradando a la moda, si está agradando el hecho de que quiere que la volteen a ver, si está agradando a Dios, o si está agradando nada más a su esposo, debe de pensar en esas cosas. Y yo pienso que cuando una mujer se mira en el espejo, ella puede autoexaminarse y determinar si su vestimenta va a atraer miradas negativas, miradas inmorales, y aún despertar deseos inmorales, o simple y sencillamente su ropa le ayuda para que se diga que es una persona temerosa de Dios. Muchas veces nuestros amigos, los religiosos, pentecostales, carismáticos, evangélicos, asambleas de Dios, nos ponen el ejemplo en esta situación, aún los testigos de Jehová.
Nos ponen el ejemplo en la forma de vestirse, porque ellos luchan mucho, por ejemplo, en las escuelas. Usted sabe que en las escuelas para poder identificar personas que son alumnos de una escuela, pues les exigen que vistan cierto traje. Y regularmente en el tiempo en el que vivimos, a las jovencitas se les manda una blusa y se les manda ya hasta se me olvidó cómo se llaman, una falda. Y la falda regularmente va arriba de las rodillas. Esas faldas de cuadritos o faldas azules marinos o una falda. Pero regularmente va arriba de las rodillas. Ese es el plan de la dirección de la escuela. Pero sorpresa, que entre todo el grupo de las diferentes clases que hay en esa escuela, hay una que otra o hay un pequeño grupo que se distingue porque van vestidas largas. Llevan el mismo color del traje, llevan la misma tela, pero su falda baja de las rodillas. Cuando las jovencitas van y le dicen a la mamá o al papá, necesito el traje de la escuela. Y la mamá dice, ok, mija, vamos a ir a comprarlo. Entonces la jovencita le dice, mamá, pero tiene que ser de esta medida porque así es como nos lo piden. Y muchas veces la mamá se deja llevar por la opinión de la jovencita. Pero los testigos de Jehová no. Ellos van y hablan con la dirección de la escuela. Y les dicen, ¿saben qué? Mi hija va a venir hasta debajo de las rodillas. Su falda va a ser holgada y va a estar debajo de las rodillas. Va a cubrirle las rodillas bien plenamente. Y su blusa va a ser holgada también. ¿Cómo es posible, hermanos, que personas que están sirviendo a un Dios desconocido puedan poner el ejemplo muchas veces a hermanas cristianas? ¿Verdad? Tristemente hay mucha rebeldía en cuanto al atavío de la hermana, en cuanto al atavío de la cristiana. Entonces pensemos en eso, ¿verdad? Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. O sea, aparte del pudor en la vestimenta, también tiene que ver el hecho de no ser presumidas, no ser vanidosas, sino vestirse de una manera modesta, ¿verdad? Una manera decorosa, que se vea bien la persona, pero que no se vea como una persona del mundo. Bueno, creo que he dicho mucho, no sé si después de esto me vuelvan a invitar, hermanos, pero yo les invito a que meditemos en estas cosas por el amor a Cristo. Ahora, enseguida el apóstol Pablo nos habla de crecer en espíritu, pero nos va a enseñar algunas otras situaciones muy interesantes. Por ejemplo, es cierto que debemos de cooperar con el plan de estudios de la iglesia, es cierto que debemos de asumir la modestia en el vestir, pero también debemos de asumir el papel que nos toca en el hogar. Por ejemplo, a la esposa se le dice que se sujete a su esposo. Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero también se le dice al esposo que ame a su esposa. En el versículo que sigue, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Creo que pudiéramos explicar un buen rato de estos versículos, pero también creo que se ha oído bastante de ello, hermanos. De todos modos, si hay alguna pregunta o comentario acerca de ello, con toda confianza cuando terminemos. Vamos al punto que sigue. Crecer en el Espíritu también nos lleva, hermanos, a cooperar con el plan de estudios, asumir la modestia en el vestir, asumiendo el papel en el hogar, que la esposa se sujete al esposo y que el esposo ame a su esposa, pero también se compromete este voto, amados, en que los padres sean responsables con sus hijos. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Es claro este versículo, también se ha estudiado bastante, ¿verdad? Nosotros no debemos de abusar de nuestro poder, no debemos de abusar de nuestra fuerza como padres. Debemos de ser prudentes y muy sabios, y debemos de ser muy sobrios cuando
amonestamos, cuando disciplinamos, cuando corregimos a nuestros hijos. Cuando les enseñamos, debemos de aprender a dedicarles tiempo, tiempo de calidad, porque muchas veces no enseñamos a los hijos, pero sí los queremos disciplinar. Eso no es correcto. Enseñemos a nuestros hijos y también disciplinémoslos, corrijámoslos cuando es necesario. Y todo siguiendo el consejo de Dios, ¿verdad? Evitando perder el dominio propio, porque entonces vamos a abusar de nuestra fuerza y podemos lastimarlos, ya sea por la forma en que les hablamos o ya sea por algún golpe que les vayamos a dar. Bien, hermanos, pues cooperar con el plan de estudios, ¿verdad? Asumir la modestia en el vestir, asumir el papel en el hogar, que la esposa se sujete al esposo, el esposo ame a su esposa, los padres sean responsables con sus hijos, pero también los hijos deben de respetar a sus padres. En Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. De veras, amados, jóvenes, adolescentes, niños que tienen entendimiento, que ya entienden, el obedecer a los padres en el Señor es justo y esto ayuda, porque eso honra a los padres. ¿Qué hijos quieren tener a unos padres deshonrados? Los hijos deben de honrar al padre y a la madre porque ellos gustan de que sus padres sean honrados. Este es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es para que te vaya bien, para que seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos obedientes, amados, son hijos que tienen garantía de mayor tiempo en la vida, mayor tiempo sobre la tierra. Pero los hijos desobedientes son personas que temprano acaban sus días, ¿verdad? Temprano acaba su vida. Así de que esto es parte de crecer en el espíritu. Nuestros hijos, ¿verdad? Deben de ser ayudados, deben de ser animados a crecer espiritualmente y a entender también estas cosas para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. ¿Y qué creen, hermanos? Este es el fin, dijo Eduardo. Y qué bonito cuando el hermano dice, y esta es la conclusión. Este hermano no se aguanta. Vamos a leer estos últimos versículos y luego procedemos a la conclusión. En Mateo 4:19 nos enseña que debemos de predicar el evangelio. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, una de las cosas que nos ayuda en el crecimiento espiritual es salir a pescar, hermanos. Salir a rescatar almas. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. La enseñanza de Dios está en nuestras mentes, que salga de ahí por nuestras bocas y que vaya a los oídos de otras personas. En Mateo 22:39 dice, y el segundo es semejante a este. ¿Cuál es, Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es amar las almas. Amar lo que Dios ama. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por todos. Así de que el primer mandamiento es amar a Dios, pero si no amamos a nuestros semejantes, el primer mandamiento queda inválido. Por eso es importante el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esa manera no tendremos reparo, amados, en ocupar tiempo, dinero, esfuerzo en predicar la palabra de Dios a personas que no conocen a Dios. Ahora sí, conclusión. Los votos para este año pudieran ser nuestros votos. Yo creo que nos gustaría no ser esclavos del pecado. Nos gustaría mucho ser valientes en contra del pecado. Y también nos gustaría mucho ser sabios para ayudar a los demás en vez de destruirlos. Asimismo, nos daría mucho gusto ser animosos en vez de ser tristes, apagados, desalentadores. Nosotros debemos de vivir cada día como el mejor día, crecer en ese día más.
crecer en espíritu, crecer en conocimiento, crecer en gracia para con Dios y con los hombres. Y si yo lo hago, fíjese, hágase esta reflexión usted mismo. Si lo hago, agradaré más a Dios, y esto es lo mejor para empezar este año. Si algún hermano o hermana desea hacer arreglos con Dios, es un buen momento para arrepentirse y hacer la promesa de continuar adelante siguiendo a Dios, dejándose gobernar por Dios. Si hay alguien que no ha obedecido a Cristo, es un buen momento para arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Gracias, amados hermanos. Dios les bendiga, y con esto concluimos esta presentación. Dejamos lugar para las preguntas o comentarios. Amén. Vamos a dejar el espacio para las preguntas y comentarios de nuestros hermanos. Aquellos que quieran comentar pueden prender sus micrófonos, pueden preguntar o comentar también cómo les pareció el estudio. Dudas, preguntas, con confianza. No hay comentarios, no hay preguntas, no hay dudas. ¿Aparecernos? Yo solamente doy las gracias, hermano, muy lindo el estudio, hermanito. De verdad que es un estudio que en el fondo nos anima para empezar este año nuevamente con nuevas expectativas para las cosas de Dios. Y como dice usted, pues, no mirar el año que pasó, sino que en el fondo focalizarse a lo que tenemos por lo que viene y estar confiados en Dios. Y si en algo el año pasado hubieron cosas que teníamos que cambiar, obviamente ahora es el tiempo también para poder remediar y poder ir haciendo las cosas cada día mejor. Obviamente en un provecho espiritual primero para uno, porque cuando, como dice usted, cuando uno hace los cambios, el más beneficiado es uno. Y de ahí, por ende, también beneficia a los que lo rodean. Así que muchas gracias, hermano, por su estudio. Gracias, hermana Pili. Dios le bendiga. Amén. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, por acá, hermano, ¿cómo están? Buenas noches. Hermano John. Hermano John. ¿Cómo están? Muy bien, hermano. Antes que todo, desearles a todos un próspero y bendecido 2021, hermano, también a la distancia, para ustedes, para la familia. Gracias. Y concuerdo con usted por lo que decía en su disertación. La verdad es que uno siempre hace balance cuando terminan los ciclos. Inevitablemente uno tiene que hacer balance muchas veces en todo ámbito de la vida. Y yo creo que el cristiano no está ajeno a eso. Entonces en ese balance uno debería ver las cosas, cuál fue el saldo, y ver cuáles son las partes donde uno flaqueó, donde uno está más débil. Siempre la parte de uno que está media debilucha hay que uno hincarle el diente, porque si no por ahí está en peligro, como usted lo decía, de caer y ser presa del enemigo muy, muy, muy peligrosamente. Así es. Así que uno tiene que hincar el diente en eso, donde uno está flaqueando, y lo que está bien, seguirle poniendo con más fuerza. Yo creo que esto es una carrera que cada uno tiene en lo particular, y también es colectiva, en lo que usted decía, que nos podemos ayudar entre todos, echarnos una mano en animarnos, cuando hay algo que está deficiente, tratar de corregirlo con amor primeramente, para que las cosas vayan quedando todas en su lugar como Dios así lo estipula. Así que, hermano mío, ese es mi humilde comentario. Un abrazo grande a la distancia. Gracias, hermano John. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias por su comentario. Igualmente usted, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar, alguna duda? Hermana Doralisa. Bueno, yo quería darle las gracias al hermano, como siempre,
una buena lección, una muy buena exhortación para nosotros, porque así nos deja ver, ¿cierto? Muchas veces lo mal que nosotros estamos y pensamos que estamos bien, pero cuando escuchamos la palabra de Dios nos damos cuenta que no es así, porque no estamos tan bien que digamos. Lo digo por lo personal, pero quiero darle las gracias porque siempre nos ha traído buenos estudios y hemos aprendido bastante del mensaje de Dios. Y eso, porque que ojalá siga con nosotros. Gracias, hermana. Siga con nosotros, acompañándonos y trayéndoles buenos mensajes, lindos, buenas exhortaciones para nuestras vidas. Gracias, hermana. Un abrazo gigante también a la distancia, hermana. Sí, muchas gracias, hermana. Gracias por su comentario. Dios le bendiga. Seguro que aquí estaremos yo soy como Vicente Fernández, hermana. Mientras el público no deje... ¿Qué dice Vicente Fernández? No, aquí es mientras ustedes me presten su atención, yo ahí estaré, hermana. Acuérdense de lo que dijo el hermano Rangel, que soy como un chicle, no me despego. Pero para bien. Para bien, Dios le bendiga, sí, hermana. Amén. Muchas gracias, hermana Doralisa, por su comentario. Hermano Luis. Sí, darle gracias al hermano por su buena presentación de estudios. Nos ha ayudado mucho durante este año que pasó y que este año que comenzamos sea muy próspero para cada uno de todos los que nos reunimos y especialmente para él que está ayudándonos desde lejos, pero igual exponiendo el esfuerzo y el empeño por ayudarnos para que podamos conocer más de la palabra de Dios. Ha sido un año que nos ayudó y empezando otro año que está siguiendo con nosotros, de eso somos agradecidos, que nos enseñan bien lo que debemos aprender. Esperamos que este año sea mejor para cada uno de todos nosotros. Así que eso, hermano Andrés, muchas gracias, esperando oírlo otra vez, nuevamente. Gracias, hermano Machuca, Dios le bendiga. Muy buen comentario. Me anima, hermano. Muchas gracias, hermano Luis, por su comentario. No sé si habrá más, pero si no, vamos a dejar hasta acá, agradeciendo infinitamente a nuestro hermano Andrés. Sabemos y valoramos el trabajo que él realiza allá en el lugar donde él predica y entendemos del esfuerzo que se necesita cada día para poder realizar estos estudios. Aunque siempre tenemos estudios uno guardado, pero siempre uno va mejorando, va cambiándole, le va agregando, y siempre constantemente uno va estudiando para que salga mejor. Es como que estamos actualizando siempre los estudios y eso también requiere de mucho esfuerzo y trabajo. Así que desde ya, hermano, muchas gracias y estaremos el próximo martes nuevamente con usted. Dios mediante, hermano. Todavía no le damos el finiquito, así que tranquilo, hermano. Así no se preocupe. Mientras haya pandemia y podamos reunirnos, vamos a mantener el estudio, así que eso nos ayuda mucho y nos anima bastante a todos nosotros. Así es, mi hermano. Y vamos a agradecer, hermano, a nuestro Dios primeramente por esta oportunidad que hemos tenido y voy a aprovechar la presencia de nuestro hermano John para que nos despida con la última oración, hermano John. Muy bien, hermano. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Señor amado, en oración vamos, Señor, tus hijos en esta tarde de este día martes, Señor, para agradecer que tú hayas sido bueno, misericordioso con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con nuestros amigos, principalmente con los de la fe, Señor, al darnos un día más de vida, al cuidarnos, protegernos. Y lo principal, Señor, es poder llegar hasta este momento a poder alimentarnos espiritualmente, poder conocer más de tu palabra, poder que esta palabra viva y eficaz pueda trabajar y accionar en cada uno de nosotros, Señor, mejorando nuestras conductas, mejorando nuestras vidas, Señor.
Eso es lo que anhelamos, es lo que esperamos, y eso requiere un esfuerzo, Señor, requiere un trabajo, requiere que tu Santo Espíritu, Señor, nos corrija, nos ayude, nos exhorte, nos anime diariamente, Señor, y que nosotros le dejemos actuar en nuestras vidas, que podamos también de nuestra parte poner la diligencia, poner las expectativas, Señor, a mejorar nuestras vidas, Señor, sabiendo que usted es un Dios celoso de buenas obras, un Dios que nos exige, así como también nos ama, también nos exige, Señor, nos exige que podamos ir creciendo, que podamos ir cada día perfeccionando nuestras vidas para estar delante de Él sin mancha, Señor, sin pecado, para que seamos aceptos a Él, Padre amado. Señor amado, en este comienzo ya de este nuevo año 2021, nuestra única meta, Señor, creo que interpreto a todos mis hermanos, es el poder servirle, el poder estar con usted cada día en nuestras vidas, el poder honrarle a través de nuestros actos, nuestras conductas, Señor bendito, y que su palabra more, habite en nosotros y podamos ir creciendo, que ese es el gran anhelo que tenemos todos sus hijos, Padre bendito. Le agradecemos y también pedimos que esta santa palabra pueda llegar a corazones de hombres y mujeres en todo el mundo, Padre bendito, para que haga la obra de cambiar vidas, de transformar, Señor, de dar la esperanza que en el mundo no se tiene, Señor bendito, que simplemente se acaba muchas veces con la partida de este mundo, pero que el cristiano tiene la esperanza de la vida eterna, Padre celestial. Así que por eso pedimos que esta palabra pueda llegar a corazones de hombres y mujeres en todo lugar, para que pueda trabajar, Señor, y que pueda haber hombres y mujeres que puedan tener también tengamos la valentía, el coraje y el amor por los demás, Señor, para poder llevar de esta palabra santa a sus vidas. Le agradecemos por esta oportunidad, Padre Celestial, le pedimos su bendición por cada uno de sus hijos, la bendición también especial siempre y con mucho aprecio por nuestro hermano Andrés, por su buen trabajo que él desarrolló en el año que recién ha terminado, y también esperando en usted que él nos acompañe mucho tiempo más, hasta donde pueda él también darnos de su tiempo, Señor, de ese valioso tiempo, y entregándonos siempre su exhortación que nos anima, que nos ayuda a los hermanos de aquí de Niable y a todos los que se han sumado, Señor, y que escuchan de su santa palabra. Le agradecemos todo, bendito Padre, en el glorioso nombre de Jesucristo, oramos a usted. Amén. Amén. Gracias, hermano John. Gracias, hermano Marcos. Gracias, hermanas, hermanos. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos, Andrés. Sí, seguro. Luis.